Entonces, el día de ayer hablamos acerca de la proposición y dijimos que la proposición es una oración que tiene valor de verdad y dijimos que el valor de verdad es a lo que nosotros decimos verdadero o falso. Entonces, a ustedes les quedó de tarea escribir 10 proposiciones y a esas 10 proposiciones colocarles el valor de verdad. Yo espero que lo hayan hecho. El día de hoy, pues ahí al azar, voy a escoger algunas personas para que me digan una de esas proposiciones. Yo veo que Ángel García tiene levantada su mano. Dime. Fíjate que no es tanta excusa, ¿verdad? Sino que sí hice las proposiciones, pero el problema es que ahorita no tengo mi cuaderno aquí. Bueno, lo voy a tomar en cuenta. Entonces, iniciamos el día de hoy y hoy vamos a estar hablando acerca de la negación de una proposición. Sí. Entonces, la negación de una proposición. Y yo quiero que me digan qué es lo primero que viene a su mente cuando hablamos de la palabra negación. ¿Qué palabra viene a su mente? Que no. No, ¿verdad? La palabra no es la primera que va a venir a nuestra mente cuando vamos a hablar acerca de una negación. Y pues ya dijimos, sí, entonces ya dijimos que la proposición es una oración. Bueno, prácticamente cuando vamos a hablar de una negación, lo que nosotros vamos a hacer es cambiarle el sentido, negar la proposición original. Entonces, una de las formas más sencillas para poder negar una proposición es utilizando la palabra no, ¿sí? La primera dice, una proposición simple se niega anteponiéndole la frase no es cierto que o simplemente agregando la palabra no. Entonces, esas son una de las formas más sencillas de negar una proposición. Algo muy importante es que el valor de verdad es el contrario a la proposición simple. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver. El día de ayer, pues, trabajamos este ejemplo. Esta proposición se llama P y significa las plantas son seres vivos. Y habíamos dicho que esto es verdadero. Ahora lo que yo voy a hacer es escribir la negación de esta proposición. Para empezar, es de que como vamos a escribir una negación, vamos a utilizar el signo menos, ¿sí? El signo menos se lo vamos a colocar a la letra, ¿sí? Que corresponda a la proposición. Ven de que la proposición aquí se llama P, entonces la negación va a ser menos P. Esto es lo que me va a indicar que estoy escribiendo una negación. Y me va a ayudar a relacionar a qué proposición. Entonces, aquí voy a escribir 3 formas diferentes en que se puede escribir la negación. La primera es utilizando no es cierto que. Entonces, aquí dice que anteponiéndole. Eso quiere decir, antes de escribir la oración, vamos a colocar no es cierto que, y después la proposición que dice las plantas son seres vivos. Entonces, ya completo, esto dice, no es cierto que las plantas son seres vivos. Entonces, la proposición original era verdadera, la negación tiene el valor de verdad contrario. Eso quiere decir que entonces la negación va a ser falsa. Y viceversa. Si la proposición original fuera falsa, entonces
la negación va a ser verdadera. Van a tener valores de verdad contrarios. Entonces, ¿cómo sé que esta es una negación? Porque le estoy agregando esa frase. No es cierto. Esta es una de las maneras. Vamos a ver la otra, que es agregándole la palabra no. Pero hay que saber en dónde agregársela. No solamente vamos a venir y por ponérsela le vamos a decir, no, las plantas son seres vivos. Ahí no tendría sentido. Vamos a agregarle para que la oración siga teniendo sentido y sea coherente a lo que estamos diciendo. Entonces, en este caso sería, las plantas no son seres vivos. Y esto también es una negación. En este caso también es falso. Que no son vivos. muy bien. Y la otra forma es sin utilizar la palabra no. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos negar esta proposición sin utilizar la palabra no? Las plantas sí son seres vivos. Bueno, si escribimos las plantas sí son seres vivos, vamos a estar diciendo lo mismo del principio. Las plantas son seres vivos. Esa nos va a quedar verdadera también. Entonces, esa no sería la forma en este caso. Lo que podemos hacer es, miren, cambiarle el sentido de seres vivos. Vamos a colocar, las plantas son minerales. Las plantas son minerales. Entonces, ustedes miran, eso ya le cambia. Las plantas en sí no son minerales. Entonces, eso ya nos cambia el sentido de la proposición y entonces ahí sí es falso. Entonces, ahí hay tres formas entonces de cómo negar una proposición. La primera es colocándole la frase no es cierto que al principio. La segunda es agregando la palabra no. Y la tercera es cambiando alguna de las palabras de la oración. ¿Sí? Incluso aquí, normalmente lo que sí no vamos a hacer es cambiar el sujeto. ¿Sí? El sujeto de quien estamos hablando aquí es de las plantas. Entonces, eso sí no vamos a cambiar, pero lo demás que está en el predicado, por decirlo así, eso sí lo podemos cambiar. Bueno, no sé si ya copiaron, si me están entendiendo. Ahorita lo copiamos. Bien, tratemos de ir copiando rápido porque si no voy a estar esperando mucho. En todo caso, pues de que si ya no les dé tiempo, lo que les voy a recomendar es que tomen captura y después ya lo pasen a su cuaderno. Voy a dar un momento para que terminen de copiar. Con la duda de que ¿cuál sería la tarea? Ya terminé, profe. La tarea de... Ya terminé, profe. Ahí ya no le logré escuchar. Ayer hubo tarea, hoy también va a haber tarea, pero primero vamos a terminar de ver el tema. Ya terminé, profe. Muy bien. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Muy bien. Entonces voy a avanzar. Entonces, aquí es en donde vamos a utilizar entonces lo que ustedes hicieron. Entonces, aquí la instrucción dice escribir la negación de las siguientes proposiciones. Como ustedes ven, aquí no hay proposiciones. ¿Por qué no hay proposiciones? Porque esas proposiciones las van a ir dando
ustedes, ¿sí? Entonces, voy a ir eligiendo alumnos al azar y pues yo espero que me respondan. En caso de que sea, que no me puedan responder porque no pueden activar su micrófono en algún sentido, les voy a agradecer que me lo escriban en el chat para yo estar entero. Entonces, vamos a pedirle a Astrid Juárez. Dime una de las proposiciones que escribiste en tu tarea. Es un cuaderno perfecto. ¿Cómo no logré escuchar bien? Es un cuaderno perfecto. Es un cuaderno perfecto. ¿Y cuál es el valor de verdad de es un cuaderno perfecto? ¿Es verdadera o es falsa? Verdadero. Verdadero. Muchas gracias. Vamos a ir con otra persona. Vamos a preguntarle a Daniela Bravo. Daniela, dime una de las proposiciones que escribiste. Pero La luna no es de color rojo. Interesante. La luna no es de color rojo. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Mami, no se oye, recién acabo de hablar. Muy bien. Vamos a ir con una persona. Le vamos a pedir a Javier Hernández. La lógica no es una ciencia formal. La lógica no es una ciencia formal. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Seguro. No, profe, es falso. Es falso, sí, así es. Es falso. Vamos a ir con una última. Me interesan esas dos proposiciones que me han dado porque, si se dan cuenta, ya tienen la palabra no. Ahí es donde vamos a ver. Vamos a pedirle ahora a Meredith Ambrosio. Creo que no puede. Vamos a preguntarle a otra persona. Profe, fíjese que yo hasta hoy entré a las clases. Ah, está bien, no te preocupes entonces. Bueno, gracias. Yo, profe, Está bien, dime Alejandra. el cuadro es de cinco posiciones o direcciones. Vuelve a decirme. Que el cuadro tiene cuatro, perdón. El cuadro tiene 4 ángulos. ¿Y eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Muy bien. Bueno, y yo voy a agregar una. Vamos a ver. Voy a utilizar el nombre de Meredith. Meredith inició clases el martes. Meredith, ¿esto es verdadero o es falso? Verdadero. No, ¿Seguro? falso. Es falso, ¿verdad? Porque estás iniciando el día de hoy. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a negar estas proposiciones. Entonces, pues yo voy a pedirle su ayuda, ¿verdad? Vamos con la primera. Dice, es un cuaderno perfecto. Si utilizáramos la palabra no, ¿cómo sería la negación? No es un cuaderno perfecto. Muy bien. No es un cuaderno perfecto.
Excelente, así. Entonces, como la proposición original es verdadera, la negación va a ser falsa. Falta. ¿Sí? Y no nos vayamos a olvidar que para negarlo, la letra hay que colocarle el signo menos. Esa es la simbología matemática que lleva. Ahora menos. La siguiente proposición, aquí es muy interesante, porque si se dan cuenta, esta proposición ya está escrita en forma negativa. Aquí no vamos a decir que vamos a agregar la palabra no, porque la proposición ya la tiene. La luna no es de color rojo. Entonces, ¿cómo podríamos negar esta proposición? La luna es de color rojo. Exacto. La luna es de color rojo. ¿Se dan cuenta lo que hizo? Pues en este caso, la compañerita es quitarle la palabra no. Y esa es una de las estrategias para negar una proposición que ya lleva la palabra no. En este caso, entonces, esto es falso. Ahora, la siguiente dice, la lógica no es una ciencia formal. Entonces, ¿cómo podríamos negar esta proposición? La lógica es una ciencia formal. Lógica es una ciencia formal. Muy bien, chicos. ¿Y esto entonces es verdadero o es falso? Es verdadero. Falso. Es verdadero. Miren, la original era falsa. Entonces la negación va a llevar el valor de verdad contrario. Verdadero. Muy bien. Ahora, bueno, con estas dos últimas, el cuadro tiene 4 ángulos. ¿Cómo sería la negación de esta proposición sin utilizar la palabra no? La negación, El cuadro tiene 3 ángulos. correcto, esa sería una forma. El cuadro tiene 3 ángulos. Y esto sería falso, ¿sí? ¿Será que hay alguna otra forma? ¿Alguien me podría decir otra forma de poder decirlo? También puede ser que el cuadro no tiene 4 ángulos. También puede ser, pero sin utilizar la palabra no. El cuadro sí tiene 4 ángulos. Si decimos el cuadro sí tiene 4 ángulos, mira, lo voy a escribir, pero te vas a dar cuenta porque no es válido. El cuadro sí tiene 4 ángulos. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con esta forma? Yo puedo colocarle el menos a la letra y escribir la oración. Pero ahora dime, el cuadro sí tiene 4 ángulos. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Entonces, ¿por qué no está correcto? Porque la proposición original era verdadera. Y entonces la negación también me está quedando verdadera. Entonces, ahí como que no concuerda, ¿verdad? Y ya dijimos que la negación va a tener el valor contrario, ¿sí? Entonces, es muy importante seguir ese aspecto. Así es como nos vamos a dar cuenta también si estamos escribiendo bien la negación. Bueno, entonces vamos a dejar allí solamente la primera opción. Llama. Muy bien, solamente ahí el micrófono, por favor. Y ahora, pues, está la última proposición que dice, Meredith inició clase el martes. Bueno, ¿cómo sería aquí la letra? ¿Cuál es la letra de esta proposición? No sé. Menos E, correcto. Menos E. En esta también, ¿cómo podemos negar esta proposición
sin utilizar la palabra no. Ahí veo que Juan tiene activo su micrófono, por favor. A menos de que vayan a responder, entonces activen su micrófono. De lo contrario, mantengámoslo apagado, si no se interrumpe. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos negar esta proposición? Meredith no inició clases el martes. Está correcto, pero había dicho que sin utilizar la palabra no. Meredith inició clases el lunes. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta. Parece que es correcto. Meredith inició clases el lunes. Pero a ver, Meredith, dime, ¿tú iniciaste clases el lunes? No, No, entonces, ¿eso es falso o es verdadero? es falso. Es falso. Entonces nos queda el mismo valor. Entonces, le estamos cambiando una palabra. Perdón, pero profe, me sacó, ¿me puede repetir? estábamos tratando esta proposición ayer, Ernesto. Bueno, entonces, mire, ¿cuál sería lo correcto para que el valor de verdad aquí sea verdadero? Miércoles. Miércoles, correcto, ¿sí? Ella está iniciando miércoles. Meredith inició clase el miércoles, ¿sí? Eso es, ahí sí que depende también del contexto en que estamos diciendo las cosas. En este caso, como estamos hablando de algo que está sucediendo hoy, ¿sí? Entonces, sí debemos de ver ese escenario. Bueno, entonces, se dan cuenta de que para escribir una negación no es por fuerza que lleve la palabra no. Basta con cambiarle el sentido, pero tampoco es solamente cambiarle una palabra. Tiene que coincidir que los valores de verdad sean contrarios. Si el valor de verdad no es contrario, entonces la negación no es correcta. Entonces, pregunto, no sé si quedamos claros en cómo es la negación de una proposición o hay alguna duda. No, profe. No, Profe, yo tengo la duda Y dime, al respecto de cómo estamos viendo así que el viernes hay que entregar tarea. no, mira, te voy a explicar. Nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar tarea semanalmente. Eso quiere decir que este viernes, que es, bueno, Miércoles. hoy es miércoles, el viernes será 21 de enero. Entonces, este viernes ustedes compran la hoja número 1, ¿sí? Y la entrega es en una semana. O sea, ¿de qué? Entonces, ustedes entregan el otro viernes, que en este caso el otro viernes es 28 de enero, ¿sí? Entonces, eso es, esta semana compran la hoja número 1, 21, y la entrega será el 28 de enero. Es una semana de plazo para poder entregar la hoja. Sí, veo que Rodrigo levantó su mano. ¿Sí? yo tengo una duda. Ahí en tarea dice escribir la negación de las 10 proposiciones. Son las de la tarea pasada. ¿O hay que hacerla? Exacto. El día de ayer a ustedes les quedó escribir 10 proposiciones. Entonces, la tarea del día de hoy en su cuaderno es esas 10 proposiciones que ya escribieron, ahora tienen que escribir la negación.
¿sí? Y traten de utilizar, no es cierto, que traten de utilizar agregando la palabra no, y también traten de utilizar sin colocar la palabra no. Eso les va a ayudar bastante para la hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que queda. No sé si hay alguna otra duda. Gracias, profe. Muy bien.